A ver, el 4 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pues esta nueva ley de hidrocarburos, reformas a la ley de hidrocarburos, y ahora en el Senado, lo que son los senadores de la oposición contra Morena, pues presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad. A ver, Eduardo Sodi, primero que traiga las firmas originales, ¿no? Porque les acaban de retachar otra acción de inconstitucionalidad, porque llevaron copias fotostáticas y no las firmas originales. ¿Qué pasa aquí? Caray, sí, Eduardo. A ver, la acción de inconstitucionalidad, pues es un derecho que tienen las fracciones minoritarias de la Cámara de Diputados o Senadores para cuando no están de acuerdo en alguna ley o en una reforma o una ley, puedan impugnarla ante la Corte considerando que esta ley es inconstitucional para que la ley declare, para que la Corte declare su invalidez. Bueno, tienen un término para hacerlo, 30 días. Y resulta que la Cámara de Senadores, en un porcentaje de 48 senadores, presentaron su petición o su demanda de acción de inconstitucionalidad. Pero esta la presentaron lo que se llama el buzón de la Corte. Hay horarios en que puedes presentar tus demandas vía oficialía, normalito, te ponen sello, y hay otros en los que tú sellas tu demanda, los metes en una bolsa con tus documentos y los pones en un buzón. Y después la Corte, grabando lo que están abriendo, pues analiza qué presentaste y resulta que se pensaba que habían dejado quien fue a presentar la acción de inconstitucionalidad, el escrito en donde se demanda, con firmas en copia. Es decir, que el original del escrito con las firmas autógrafas no se había quedado en el buzón. Lo que hace la Corte en un principio de respeto a los derechos humanos y de un acceso a la justicia real, considera que puede ser una equivocación. Y lo que hace la Corte es que requiere a los senadores y les dice, oye, ya revisé y lo que tengo son tus escritos, pero las firmas solo son copias simples, están en copia simple. Exhíbeme el acuse en donde están las firmas autógrafas. Contesta el senador Osorio Chong, que es el que está como representante, y le dice a la Corte, oye, a ver, aquí te va lo que tengo y te pido que hagas una búsqueda nuevamente, tu Corte, y en todo caso pide que ratifiquen los senadores. La Corte busca nuevamente una búsqueda exhaustiva, vuelve a revisar y ve que lo que le exhibe nuevamente el Senado es otro escrito con firmas en copia simple. Y entonces la Corte desecha y dice, no puedo admitirte porque necesito las firmas autógrafas para que en verdad conozca yo del consentimiento de quien acude en la acción de inconstitucionalidad. Claro. Y segundo, no puedo ratificar lo que es en copia. Te estoy pidiendo que me exhibas el documento original. No lo hizo, entonces se desecha la demanda por notoria improcedencia. ¿Lo pueden volver a presentar o ya se les fue el avión? Ya se les fue el término. O sea, estamos hablando de unos senadores estúpidos. Perdóname, no conozco otro término y ahora me explico por qué Osorio Chong también fue un desastre como secretario de Gobernación. Digo, ¿a quién se le ocurre? Oh, es tan delicado. Ellos tienen un recurso que se llama recurso de reclamación, pero es un recurso en el que van a exponer las situaciones que ellos consideran, las consideraciones jurídicas por las cuales la Corte no debió de haber desechado. Pero yo no veo. Pero a ver, número uno, ¿por qué no lo llevaron en las horas para que se lo recibiera la oficialía de partes? ¿Por qué lo mandan y lo echan a un buzón? Digo, parecen descerebrados y se quejan de que Morena está bien, está mal. Pues ellos tampoco están muy bien, ¿eh? Y aquí el punto es que te hace pensar muchas situaciones. Mira, desde un error en la fotocopiadora y que se hayan quedado en la bandeja de la fotocopiadora las originales y se hayan llevado nada más las copias. O de plano Osorio Chong está negociando con Morena y lo hizo mal para quedar bien y claro. Y ahí muere. Te digo que te da lugar a muchas ideas, ¿no? Claro. Qué pena me dan todos estos políticos, porque demuestran una ineptitud gigantesca.
Entonces, ¿qué pasa con la ley de hidrocarburos? Bueno, hay amparos que se promovieron por empresas y que ambos jueces, el primero y el segundo distrito, concedieron suspensiones y las concedieron en forma absoluta, es decir, para que la ley no aplique para ninguno de las personas que intervengan en este sector. Está ante los jueces de distrito en un amparo indirecto y faltará, desde luego, que cuando exista el pronunciamiento de estas sentencias que creemos van a otorgar los amparos, se va a promover un recurso de revisión que es susceptible por la importancia de que la Suprema Corte de Justicia lo atraiga. Atraiga todos los recursos. Esto es trascendente porque se necesitaba la acción de inconstitucionalidad para que se declarara en forma general la invalidez de estas reformas. Y eso ya se perdió gracias a Osorio Chong. No se ha perdido, pero se requiere que la Corte, en todos estos amparos que se están promoviendo, se resuelvan todos en el mismo sentido para que se considere que se forma jurisprudencia y que sea de tal forma esta jurisprudencia que pueda notificarse a la Corte al legislativo para que establezca que estas reformas son inválidas, son inconstitucionales. Qué error más imperdonable e injustificable. Félix. ¿Cómo le vamos a creer a la oposición que están trabajando, que quieren trabajar a favor de México, que están haciendo las cosas bien, cuando hacen semejantes estupideces? Oye, ¿tú les crees? Todos ellos tuvieron la oportunidad para trabajar por México durante 80 y tantos años del PRI, 12 años del PAN. No, pero ¿tú les quieres creer? Como tú decías, no se trata de regresar una antigua película a donde la rentabas y echarle en un buzón. Tenía la suficiente importancia para decir, séllame de recibido aquí en la oficialía de partes. Y no. Yo, la verdad, como soy mal pensado y conozco la trayectoria de este senador, que fue un pésimo gobernador de Hidalgo, pero muy amigo de Peña Nieto, pues no dudo que esté negociando. Claro. No me investiguen y mejor lo hago mal para que no vaya a salir algo. Lila. Oye, Eduardo, yo te quería preguntar, una de las 3 reformas constitucionales que quiere presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador es la reforma a la ley a la industria eléctrica. ¿Tú crees que pase algo semejante a lo que estamos viendo con la ley de hidrocarburos? Lo que pretende el presidente es que se reforme la Constitución, porque la ley secundaria, que es la Ley Federal de la Industria Eléctrica, está también suspendida por los amparos que se promovieron. Pero para que se reforme la Constitución no tiene las mayorías requeridas, no las tiene y no pienso que pueda llegar a un acuerdo político. ¿Quién sabe? Después de ver este papelito de Osorio Chong, ya todo es posible. Ya el presidente mandó algún anzuelo ahí a los del PRI en alguna mañanera, ¿no? Dijo que a lo mejor con acercamientos y acuerdos políticos podría lograr sus reformas constitucionales. Y Alito Moreno también dijo que el PRI que el PRI no estaba casado con el PAN y el PRD para nada. Pero sería gravísimo una reforma constitucional que tenga el mismo sentido que las hechas a la Ley Federal de la Industria Eléctrica. Sería gravísimo. No, y la lluvia de arbitrajes internacionales que le va a caer al gobierno mexicano porque viola contratos con empresas extranjeras, digo, esto va a ser pues fatal. ¿Y viola el TEMEC, no, Lila? Completamente. Las nuevas disposiciones ambientales y entre otros capítulos del TEMEC tiene violaciones de varios de ellos. Y está bien. También, ¿eh? Sí. A ver, Guillermo. Oye, Eduardo Sobi, y nada más por pura maldad, la pregunta es, ¿y encontraron al final de cuentas dónde está el documento original con las firmas o ya se perdió? Nadie ha dicho aquí está. ¿Sabes dónde está? Está en el bote de la basura después de que le puso un cerillo Osorio Chong. Triturado. Ya está incinerado eso ya. Sí, es posible. Ven una valija rumbo a Pachuca. Ahí no lo quieren, ahí no se puede ni parar. A ver, Eduardo. Hay situaciones como despachos de abogados y como clientes que no puedes permitir este tipo de errores. Además, cuando la Corte te da un plazo para requerir, son 5 días hábiles para que cumplas con un requerimiento, tiempo suficiente para haber buscado incluso en la fotocopiadora y haber encontrado el documento. Entonces, eso lo hace todavía más extraño, nos hace pensar en situaciones más allá de un simple error humano, ¿no? Y bueno. No, esto es un error
Esto, para empezar, es una estupidez y una irresponsabilidad por parte de Osorio Chong y los demás senadores de la oposición que no le reclamaron y no verificaron que hiciera bien las cosas. Un tipo de dudosa brillantez, vamos a decirlo así. Desde luego, él tenía a su cargo el desahogo del requerimiento, o al menos él fue el que intentó desahogarlo, así es que podía haber buscado, haber encontrado ese documento. No sé, sí, esta omisión huele mal. A lo mejor se le trabó Perdonado. en el brazalete de alguno de sus relojes, esos que usa tan llamativos, ¿no? En fin, son los políticos que tenemos un reflejo de nosotros, no se olvide. Exactamente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.